Queridos alumnos, vamos a comenzar la clase número 4, correspondiente al curso de producción de plantines del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén, que es un servicio perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a recordar que es la continuidad pedagógica de los cursos que habitualmente, en la época de la presencialidad, se dictaban 3 veces por semana, con una duración de 3 horas semanales. Las circunstancias presentes, que hoy vamos a hacer un comentario porque ya van evolucionando hacia circunstancias pasadas de algún modo, han hecho que, tengamos que reformatear los contenidos y, irnos a esta forma mucho más acotada, más resumida, que necesita de la enorme colaboración y participación de ustedes, que lo han hecho de una forma pero magnífica, y por eso les estamos tan agradecidos a título personal, en nombre del equipo directivo del centro de formación. El aporte de ustedes ha sido imprescindible. No haber sido esta contribución, esta presencialidad virtual, no se hubiera podido mantener esa continuidad pedagógica tan importante. Pero bueno, como todo va cambiando, y la pandemia va evolucionando en un sentido positivamente de resolución de su problemática, y ya vamos hacia una presencialidad, ¿no? Bueno, en esa transición a la presencialidad quiero comentarles cómo lo vamos a gestionar. Ustedes van a seguir recibiendo semanalmente el podcast con el material complementario. Esta reformulación incluía 20 clases que van a terminar el 20 de diciembre. Ustedes van a recibir una semanal, el podcast y el material complementario. Eso como ahora. Pero el hecho de poder tener otro tipo de acercamiento hacia los alumnos, ¿cómo lo vamos a utilizar, aprovechar? Bueno, desarrollando toda nuestra actividad práctica al aire libre. Nuestra disciplina es más que indicada para todo eso. O sea que, en primer lugar, porque tenemos en nuestra ciudad, en Necochea, donde estamos dictando INEC y Quequén, donde también vamos a ir y vamos a tomarlo como espacio de práctica, tenemos muy buenos espacios para esto. Y por otro lado, uno de los objetivos de este curso es que ustedes, con los elementos que van recibiendo, con las herramientas que les vamos entregando, sean capaces de transformar cada espacio que ustedes visitan, que ocupan, que transitan, en un espacio de aprendizaje, de interrogación, que el asombro, la curiosidad y los conocimientos que van adquiriendo los pongan en juego en cada circunstancia que sea propicia. Los espacios públicos y privados, abiertos al aire libre, son nuestro escenario, ¿no? Nuestro ámbito de trabajo, de ocupación, de preocupación y, por supuesto, de disfrute y de placer. Así que vamos a tomar las tareas de práctica que van a ser ya, vamos a organizar, y con la suficiente anticipación les voy a comunicar. Vamos a empezar desde ya por el Parque Lilio, que es un espacio no solamente maravilloso, sino que desde el punto de vista de nuestra perspectiva metodológica, que es la producción de plantines desde esta perspectiva agroecológica, es un espacio inmejorable. Por eso voy a hablar un poquito de agroecología, voy a profundizar en algunos de los conceptos que les he dado, porque la intención, les voy a seguir dando vamos a ir con los conceptos que veníamos, ¿no?, de los temas anteriores, pero ya me parece interesante, y sobre todo con el aliento de días tan lindos como los de hoy, que seguramente ustedes están yendo a los espacios abiertos, a las plazas, porque no al Parque Lilio, el fin de semana seguramente lo harán, ya para empezar metodológicamente a trabajar desde ustedes, más lo que podamos hacer cuando nos podamos encontrar. Bueno, el Parque Lilio es una creación, pero en términos actuales, vamos a recordar que la agroecología es, como concepto, como definición, es un hecho nuevo. No las prácticas que lleva, porque en realidad es una vuelta a cierto momento de prácticas donde había otra relación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la naturaleza y el hombre con el hombre, ¿no? Todos como integrantes de un todo común. Bueno, el avance de la civilización, los tiempos que van corriendo han no solamente modificado, sino trastornado de alguna manera muy dramática todo esto. Bueno, estamos en un atolladero donde, desde el punto de vista científico, se busca una salida, una resolución, en fin, algo
para aliviar esta situación tan triste y bueno, se formula en nuestra esfera de trabajo a través de la agroecología. Pero ya creo haber dicho que en realidad no aporta cosas nuevas, es una relectura de prácticas antiguas, viejas y hasta ancestrales, pero puestas en una cuerda actual. El Parque Lilio, que se fundó en el año 1948, que es una duna fijada, está desarrollado con una mirada, pero absolutamente en términos actuales, agroecológica. ¿Por qué me parece interesante destacarlo? Porque en este momento se concibe la agroecología como una o solamente como una cuestión así más bien familiar, en una pequeña escala. Bueno, el Parque Lilio rompe con ese paradigma. No solamente no es familiar, sino que es pública, es estatal y no es una pequeña escala, es una gran escala, en gran escala. Es un ente público que abarca unas 600 hectáreas. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Cuál es lo que proponemos? Que vayamos haciendo esa traslación. ¿Cómo? O sea, ¿por qué lo importante de estas prácticas que llevamos en pequeña escala? Digamos que nuestro curso está planificado, ya lo hemos dicho siempre, diseñado para el espacio doméstico urbano. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer, practicar y observar en nuestro espacio, en nuestra vivienda, en una ciudad. Pero que no tiene que obturar la búsqueda, al contrario, eso tiene que ser la plataforma de lanzamiento para entender y para intentar y para probar, como en el caso del Parque Lilio, que esa mirada y esa práctica, la agroecología, tiene muchas más posibilidades. Bueno, el Parque Lilio es un libro abierto, un canto a la agroecología. Es muy grande de recorrer, acepta muchísimas miradas, y vamos a ir trabajando nosotros las que interesan a nuestros fines sin excluir ninguna otra. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué les propongo? Porque en el material complementario de hoy les voy a mandar algunas imágenes de las épocas de la fundación del parque, con la localización, para que ustedes vayan pudiendo advertir ya, para cuando nos encontremos, la evolución que ha sufrido ese espacio. Tenemos, gracias a la gente que se ocupa de la memoria, tenemos imágenes de las épocas fundacionales del Parque Lilio, y entonces vamos a ir ubicando cómo era cuando se inició y cómo es ahora, después de más de 70 años de ser creado y 70 años de lucha para mantenerlo en el estado en que está, ¿no? Bueno, ustedes van a ver que incluso, ya les voy anticipando algo, cuando nos reunamos, pero que se los voy a anticipar, nos vamos a reunir en un espacio emblemático del Parque Lilio, que es la entrada de la esquina de la calle 8 y la calle 89. Ahí donde está una de las antiguas entradas del Parque Lilio, una de las pocas que quedan, porque algunas de esas estructuras marcando entradas se han ido con el paso del tiempo, se han ido sacando. Bueno, van a ver ustedes que debajo, a la altura del piso, está el guardaganado. Esas, para los que no lo conocen, esas barras que ustedes observan constituían, porque ahora está desactivado, un guardaganado. O sea, era un foso que se le ponía con esas barras, esos maderos, para que pasara la gente caminando, pero no pasaran los animales. Bueno, ¿eso qué nos está diciendo? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Era un espacio totalmente rural. Ahora nos cuesta imaginarnos porque está en medio de la ciudad, de la civilización, pero no siempre fue así, era un espacio rural, una duna en movimiento. Bueno, y ahora vamos a ir viendo cómo a través de la tarea de fijación, que también la vamos a ir explicando, no en la clase de hoy, en clases futuras, eso se fue transformando de una forma muy, muy eficaz, muy agroecológica, en lo que tenemos ahora, una hermosa barrera de protección para la ciudad, de los vientos del sur, de la arena voladora, que ha permitido el desarrollo de toda la villa balnearia, de la avenida 10 hacia la ciudad, de la avenida 10 hacia el mar, es toda la barrera protectora, el Parque Lilio, esa duna fijada que no debe tocarse, no debe usarse para otros fines porque ya está cumpliendo ese fin fundamental que es la fijación de los médanos, que no solamente, como siempre lo que decimos, la arena voladora nos molestaba, pero estaba cumpliendo una función, porque la duna frontal, esa interfaz entre el océano y la tierra, es un espacio de equilibrio de todo el sistema. Y la gracia del Parque Lilio es que mantiene ese equilibrio
que la playa sea extensa, sea de suave declive, sea la maravillosa playa que nosotros tenemos, y a su vez la ciudad esté libre del, por llamarlo de algún modo, perjuicio o molestia que significaba la arena voladora. Bueno, eso como un gran pantallazo. Ustedes probablemente tengan, porque está en la bibliografía recomendada para el curso de podadores y para el curso de producción de plantines, el libro del Parque Lilio, mejor dicho, es un libro pequeño, pero un libro que está, lo pueden obtener en fotocopia, en la fotocopiadora del Duende. Bueno, ahí tienen la historia, tienen todas las especies que están, tienen imágenes también, bueno, tienen las extensiones. Los que no lo tienen, es una sugerencia que si lo pueden acceder, yo se los tendría que mandar en PDF, pero no he hecho el tiempo de hacerlos, en algún momento lo voy a hacer y se los voy a acercar para que todos lo tengan y a su vez lo compartan, pero por ahora, en una primera mirada, tendrían que adquirirlo. Bueno, así que con respecto al paso a la presencialidad y a las clases prácticas, que van a ser con toda la frecuencia que nuestras comunes actividades nos permitan, la vamos a centrar no exclusivamente, pero básicamente en el Parque Lilio. Entonces, si van este fin de semana o mientras que van hasta que nos encontremos, les voy tirando algunas ideas para que, en fin, para que vayan aplicando y poniendo en juego las herramientas que les hemos dado. Bueno, ahí pueden ver, entre otras cuestiones, muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? El tema de los suelos, por ejemplo, del origen de los suelos, un suelo recién formado, como es un suelo arenoso, las características de esos suelos. Yendo ya, después vamos a ver que ese suelo, por acción de la fijación y de la materia orgánica, como ya también lo hemos visto, se transforma en un suelo orgánico. Pueden ir mirando, pueden ir buscando, pueden ir encontrándolo, pueden ir viendo por qué en unas partes está más predominio de arena, por qué en otras partes está un suelo más orgánico, más tirando, no, un verdadero compost con la hoja de los pinos o la hoja de los árboles, de los demás árboles latifoliados. Fíjense que los conceptos que yo les estoy planteando son conceptos que ya hemos ido viendo todos, ¿no? Especies coníferas, van a ubicar, ya vimos cuáles son, especies latifoliadas, ya vimos cuáles son, van a identificar muchas de ellas, van a ver lo que es una especie caduca, ya lo van a ver todo, lo van recorriendo el parque, ya pueden ir aplicando todos estos conceptos que hemos ido viendo. Un poco esa es la idea de que yo les vaya anticipando a dónde vamos a ir, ¿no? También los alumnos que han hecho el curso de podadores previo, que no son todos, pero son muchos de los que participan de este curso, bueno, van a poder ir viendo ahí con multiplicidad de ejemplos las distintas estructuras, los que son árboles, los que son arbustos, van a poder ir distinguiendo los árboles monopodiales, de ramificación monopodial, los de ramificación simpodial, van a ver las coníferas, van a ver los tipos de poda que se han hecho donde se han hecho, ahí tenemos la suerte de ver muchas plantas que nunca se han podado. Así que bueno, un poquito es para que recorramos el Parque Lilio, más allá del efecto embriagador que hace andar por ahí, que lo tengamos en cuenta a través del filtro que da todos los conocimientos que hemos ido aportando. La libreta de campo, que siempre a mano, para ir anotando todas las cuestiones que les interese. Bueno, el tema de las semillas, de los frutos, de las semillas, también la recolección de las mismas, si es que han ido al parque y han hecho ese trabajo, han recogido bellotas, han recogido distintos tipos de frutos. Bueno, sí, ya los vamos a empezar a usar para los que los tienen, y si no, haremos las indicaciones de cómo hacer plantines también desde ese tipo de frutos y semillas que ya son especies perennes. En el Parque Lilio, toda esa enorme masa de especies perennes, pero también sobre el piso mismo, sobre el suelo mismo, tenemos gran cantidad de especies anuales. Bueno, con todo el bagaje que ustedes ya han ido atesorando, van a poder ponerlo en juego en las salidas, en los paseos que vamos a hacer sobre el Parque Lilio. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Con respecto a la actividad en las próximas semanas. Les aclaro, no va a ser nunca antes de la segunda quincena de octubre, porque tengo que hacer esta misma tarea. En la primera quincena se le va a dedicar a los cursos del año pasado. Así hacemos, que eso también va para ustedes, la parte práctica, y podemos hacer la evaluación para que después estos cursos puedan acreditar. Los cursos que se dictaron el año pasado van a tener su práctica y su acreditación en este año, y los cursos que están llegando este año vamos a tener la práctica de la segunda quincena de octubre en adelante. Haremos la evaluación a fin de año y después tendrán ustedes su acreditación el año que viene. Así que todos los alumnos que han participado y transiten la instancia de evaluación, recibirán
la acreditación correspondiente, que ya les vamos a indicar qué documentación nos tienen que enviar, pero eso será en un futuro no muy lejano. Bueno, eso sería una especie de gran parroquial, ¿no? De gran parroquial. Otro parroquial que, bueno, que no puedo resistirme a comentarles, es, bueno, está la primavera aceleradamente desplegando todo su arsenal de encanto y de belleza, y han florecido las glicinas. Yo no he pasado por la Plaza Rocha, estoy hablando de las glicinas de mi casa, pero la Plaza Rocha, en esa glorieta tan linda de 58, entre 61 y 59, tiene que estar en flor. Y bueno, también un poquito para poner en práctica lo que hemos visto, ¿no? Glicina. Vamos a aplicar acá el concepto de arbusto apoyante. Recuerden, cuando hablamos de una de las grandes categorías, árboles y arbustos autónomos y arbustos apoyantes. Caso emblemático, en este caso, la glicina. Tema de las flores. Vuelvan al manual de botánica, a Dos Santos Lara, y en la parte de flores vean también las inflorescencias, porque la glicina presenta inflorescencias. ¿Qué quiere decir? Las flores agrupadas en este caso es un racimo, pero van a ver, si tienen la curiosidad y el gusto y un tiempito para pasar por cualquier manual de botánica. Nosotros en el Duende pueden encontrarle Dos Santos Lara, pero todos son afines, o en internet, distintos tipos de inflorescencia, o sea, distintas formas que tienen las especies de agrupar sus flores. Y eso es muy interesante porque el distinto tipo de inflorescencias nos da distinto tipo de imágenes de las flores, ¿no? Que muchas veces es la parte más notoria, y el tipo de inflorescencia hace a la estética de esa planta, a la imagen que da. Y cuando trabajamos en el diseño, como por ejemplo específicamente en los cursos de jardinería, pero de pasada en cualquiera de las charlas que tenemos, bueno, los tipos de inflorescencia van a ver ustedes cómo influyen en la eficacia del diseño que hagamos. Así que Plaza Rocha, glicina, arbusto apoyante, planta de follaje caduco, plantas con inflorescencias, y se profundizan un poquito más en el tema de la botánica. Vamos a ver que es una leguminosa, su fruto es una legumbre, y dentro de las leguminosas pertenecen al grupo de las papilionoideas, o sea, las que tienen las corolas, la parte vistosa de la flor, en forma de mariposa, papillon en francés, por eso lo de papilonoideas. El ceibo, por ejemplo, nuestra flor nacional, tiene el mismo tipo de flor. Las leguminosas tienen distintos tipos de flores. Una de ellas es esa forma de mariposa. Bueno, eso es al segundo parroquial que les quería mencionar. Les quería decir tantas cosas en tan poco tiempo que bueno, pero ahora vamos a ir continuando un poquito. Ay, se me quedan tan poquito tiempo. Entonces, bueno, queda bien claro que se abre una nueva perspectiva, una nueva perspectiva. Yo les comento esto para que preparen el espíritu, la libreta de campo, las zapatillas, organicen un poquito sus tiempos. Generalmente hacemos las visitas a la tarde. Generalmente a mediados de semana nos disponemos 2 o 3 días, nos reunimos en el guardaganado de la calle 898, y bueno, y ahí empezamos a hacer la recorrida. Pero también las podemos adaptar a las posibilidades de algunos, y si alguno tiene alguna limitación en ese horario, bueno, las hacen saber, ya nos vamos a organizar, porque el curso sigue su articulación normal. Esto es como una tarea no extra, pero con la flexibilidad que le podemos dar. Si hace falta alguna reunión más que semanal, también la vamos a hacer, eso lo iremos viendo. Bueno, lo que les voy a proponer, les voy a mandar un video del taller de huerta agroecológica de primavera-verano, el encuentro número 1 del INTA, ¿no? Es bueno, ustedes lo van a ver, es muy interesante. Recorran toda la información de INTA, es muchísima. Para nuestros fines viene extraordinaria. En todas, mi recomendación es que pongan una mirada crítica, analicen en lo que se coincide, en lo que no se coincide tanto, en lo que podríamos llevar adelante, en lo que quizás no. Bueno, en fin, pero es un material muy, muy interesante porque está en la misma mirada que estamos nosotros, y es quizás otra forma de resolver. Si ustedes han leído el material que estaba en el enlace que les propuse, de página 12, la batalla por el verde, bueno, los que no lo han leído, les recomiendo que lo hagan porque, y si ustedes quizás hayan llegado a esta conclusión, es el gran invernadero de la naturaleza, la arboleda. Lo hemos perdido de vista, pero es así. Ahí está demostrado con ciencias duras, desde el punto de la física, de la termodinámica y de la hidrodinámica, la humedad
y el acondicionamiento al aire que provocan o que producen los árboles en la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que en la tecnificación de la naturaleza, con fines productivos, se lleva con los invernáculos climatizados para frío o para calor, para humedad en más o en menos? Bueno, en la propuesta agroecológica, que le dijimos no agregar nada extraño en la naturaleza y manejarlos con los recursos de la naturaleza, esta mirada y este conocimiento del factor morigerador de los árboles a través de la humedad que eliminan a través de su follaje por sus reacciones biológicas, o sea, de la evapotranspiración, es un gran modificador del ambiente. Y en nuestro espacio es el gran acondicionador de ese invernadero a cielo abierto que constituye nuestro patio, nuestro jardín o el espacio de trabajo que hayamos diseñado. Lo cual no quita que el que quiera reforzar eso con alguna protección a los almácigos, por ejemplo, lo puede hacer. No estamos diciendo que no se haga nada, estamos en esa transición hacia la eliminación de todo este tipo de artilugios, pero en un proceso sumamente complejo y por no decirlo sofisticado, usando los elementos de la naturaleza. Los que no leyeron La batalla por el verde, léanlo. No solamente es interesante, sino que es estimulante. Y a su vez, muy importante para vincularlo con nuestra actividad como administradores del patio de nuestra casa, como jardineros. ¿Por qué? Porque para tener un buen ambiente acondicionado en nuestro patio, necesariamente tenemos que tener especies vegetales. Árboles, arbustos, arbustos apoyantes, especies perennes, especies anuales. Tenemos que tenerlas, porque esa va a ser nuestra fuente de morigeración de los calores, de los fríos, del exceso de humedad o de la falta de humedad. Estamos entrando un poquito cómo nos tenemos que manejar. El lilio en forma exponencial. Vayan pensando cómo esa arboleda del Parque Lilio, esa biomasa, para hablar en un término muy de onda y muy moderno, la biomasa es la masa biológica, o área foliar, como ustedes la quieran llamar. Imagínense, toda la actividad que produce una hojita está eliminando anhídrido carbónico, o absorbiendo anhídrido carbónico según el momento del día, eliminando oxígeno, eliminando humedad. Fíjense, si pusiéramos todas las hojitas una al lado de la otra, la mega superficie biológicamente trabajando en el sentido de la naturaleza, siempre positivo. Bueno, así que fijémonos esa gran estructura que es el Parque Lilio, cómo está modificando la naturaleza en cada una de las formas en que la vida se desarrolla ahí adentro y fuera de él, porque está modificando positivamente toda la vida de la ciudad. Nuestra casa en ese aspecto tiene que ser un recorte de esa realidad, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que ver con la jardinería esto? Ya les voy adelantando algo, aunque este no es un curso de jardinería, pero muchos de los actuales alumnos lo han hecho. Y hemos trabajado en la jardinería un concepto básico, que el jardín no solamente va sobre el suelo, sobre el piso, sino que va sobre las paredes. ¿Por qué les digo esto? Porque la vivienda urbana muchas veces no tiene un gran patio. A veces el patio lo tiene pavimentado. Entonces tengo un patio chiquito, no tengo tierra. Bueno, la superficie de los muros, que son muchas, si ustedes sacan la superficie de un muro y lo multiplican por el número de muros que rodean su patio, generalmente 3, van a ver que es una gran superficie. Esa superficie es jardinable. ¿Quiénes nos van a ayudar en eso? Los arbustos apoyantes, las enredaderas. Bueno, esas enredaderas, si nosotros esos muros los tapizamos con esas enredaderas, recuerdan los alumnos del curso de poda y todos en general. Por ejemplo, vamos visualmente, vivienda de 58 y 55, esquina norte, enormes paredes tapizadas. Fíjense la cantidad de masa foliar, de área foliar que tenemos trabajando a favor de la naturaleza. Bueno, la superficie de los muros de nuestros patios pueden transformarse en algo muy parecido, muy parecido. Si lo tenemos, analicémoslo. Si no lo tenemos, veamos cómo lo podemos hacer. El uso de los arbustos apoyantes, por eso en esta mirada se vuelve relevante. El uso del poco espacio en esta mirada se vuelve relevante. La vivienda de la calle, no tengo ahora el número, pero la calle 66, hay muchísimas, bueno, la de 58 y 55 es una, pero la de 66, entre 51 y 49, vereda de los números impares, mitad de cuadra, que está cubierta por ficus, ya todos lo conocen. Bueno, es un pequeño espacio resuelto de esa manera tan eficaz como cada muro se puede transformar en una losa refrigerante, en una losa humidificante, porque estamos trabajando, estoy
poniéndoles en tensión el hecho del acondicionamiento del aire desde un invernadero versus el acondicionamiento desde la naturaleza. Vayamos haciendo esa abstracción. Tengo 24 minutos ya llevados adelante y me desespero. Bueno, entonces, ahí en ese taller de huerta agroecológica, bueno, van a haber distintas formas de producir, la forma de los sustratos, cosas que ya hemos visto, pero bueno, es otra mirada muy complementaria de la nuestra, pero les quiero mencionar algo interesante. Habla del repique, que todos sabemos qué es el repique, y habla de distintas alternativas del repique. Y yo me voy a centralizar en la importancia del repique. ¿En qué sentido? En el control de las plagas. En los almácigos, que ustedes ya saben, que son plantaciones densas, porque las plantitas están cercas. El técnico de INTA que lleva adelante les recomienda siempre ralas. Se había dicho, siempre ralas. No nos engolosinemos porque la semilla es chiquita, pero la planta va a tener su tamaño. Entonces parece que no sembramos nada y salen muy amontonadas. Las siembras siempre ralas. Las celdas tienen el gran beneficio que ponemos una o dos por celdita, es más fácil. Bueno, entonces lo interesante del repique es que nos permite esa siembra tan compacta, abrir la siembra. Lo pasamos de la celda pequeña o del cajón con la siembra así al vuelo a un envase mayor, donde las raíces van a tener mayor posibilidad de expandirse y a su vez vamos a poder separar las plantas. Primero porque están en envases más grandes y en segundo porque ya las podemos mover, ¿eh? ¿Y por qué es interesante moverlas? Porque ahí nosotros al regular la distancia entre planta y planta podemos regular la cantidad de humedad o de circulación de aire que hay entre ellas, y eso es lo más importante, para mantener condiciones sanitarias óptimas. ¿En qué sentido? Que les estamos limitando las posibilidades a los hongos especialmente, y a las bacterias también, y a los insectos, ¿por qué no?, que hace el exceso de humedad o una humedad demasiado favorable para este tipo de desarrollo de estas formas de vida. En vez de usar fungicidas e insecticidas para esas especies que se desarrollaron a expensas del cariño que le estamos dando a los plantines, le creamos condiciones hostiles para que no se desarrollen. Pero no matamos, no usamos biocidas. ¿Estamos? Entonces, el repique es una de las grandes posibilidades. Modificamos la densidad de la plantación. Y entonces, al haber aire circulando, ese ajuste de humedad va a ser el necesario para los plantines. Tampoco los vamos a poner en una sequía de aire tan grande que se nos vengan abajo, se nos pongan mustios, se nos marchiten, pero limitado para las otras formas, hongos, bacterias e insectos, ácaros y demás, que necesitan esa humedad un poquito en exceso. Una gran herramienta. Así que fíjense el porqué de esas prácticas y el porqué muchas especies, a veces en las primeras etapas que son tan sensibles a los hongos, lo que se llama el dumping off, los almácigos, ustedes van a leer que, bueno, son pastos para esas, se mueren. ¿Por qué? Porque se me hace un combo de buenas condiciones para las plántulas, buenas condiciones para los insectos, los hongos y las bacterias, y ahí, bueno, triunfa el más aguerrido. Ya tienen un concepto importante. ¿En qué momento hacemos el repique? Ya vimos en las plantas dicotiledóneas, recordamos el concepto, cuando tienen 3 pares de hojas, las 2 cotiledones, primer par y los otros 2 parcitos más. Ya a partir de ahí, y suficientemente fuertecita la planta, podemos empezar a hacer el repique. Acá viene asociado con el porqué de usar tal o cual tecnología, si uso celdas o si uso el cajón. Cada uno usará lo que tiene, pero por lo menos sepamos cuáles son las que nos van a facilitar más el trabajo. O sea, ¿cuál vuelve a ser el eje del curso? El razonamiento, la síntesis, el encuentro, el diálogo, en poner en tensión lo que conocemos y lo que tenemos adelante, y sacar las conclusiones. Las dudas, la libreta de apuntes. Los hallazgos, también en la libreta de apuntes, en la libreta de campo. Bueno, eso con respecto por eso les puse el videito del INTA y por eso les aclaro la importancia del repique. Y ya que estamos en el tema del suelo y de la agroecología y diciendo que, recordando que, bueno, este curso les va a dar elementos para hacer y para resolver, para hacer
proyectos y para resolver algunos inconvenientes del proyecto que surjan, resolver favorablemente, o por lo menos entender las causas de por qué el asunto no funcionó, pero a su vez es una apertura a cuestiones mayores. Así como pasamos la agroecología del patio de nuestra casa al Parque Lilio, el concepto o las prácticas sobre el suelo, por ejemplo, que es un hecho tan fundamental en el Parque Lilio Central. El Parque Lilio es un tema de edafólogos, más que un tema de ingenieros forestales. Ahí tenemos otro gran desvío en el tratamiento. Es un tema de suelos, de geólogos y edafólogos, más que de ingenieros forestales y de otra gente más vinculada a las plantas. Tienen su parte importante, pero la base está en otro lado. Nosotros también manejamos muchas cosas del suelo para arriba, pero el concepto de suelo y el manejo de suelo, que es ese recurso, dijimos en la clase anterior, finito y escaso, es un tema central. Bueno, les voy a poner un archivo que es de un libro que se llama, es de Walter Pengue y se llama El vaciamiento de la pampa. Interesantísimo, porque les decía, el trabajo nuestro no termina el trabajo nuestro, tiene que ser una ventana que abre una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva infinita. Soy ambiciosa en mis sueños de docente. Acá lo tienen, lo pueden comprobar. El libro de Walter Pengue, que es un ingeniero argentino, trabaja en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Buenos Aires, escrito y publicado mucho, un hombre comprometido con la realidad de su país, donde la cuestión agrícola es central y es dramática también. Bueno, uno de sus libros, tiene muchos, es El vaciamiento de las pampas. Se los voy a mandar en el archivo, ustedes lo pueden ir leyendo. Me permito sugerirles la página 50. ¿Por qué? Porque iban a encontrar una descripción magistral en el fondo y en la forma, súper sencilla, de cómo se forman los suelos, cómo evolucionan los suelos y sobre todo cómo se degradan los suelos. Así que no para que lo lean en esta semana, ni para que lo lean un Dios, para que sepan que está en primer lugar, para que lean, si son gustosos, este capítulo o a partir de esta página que hace directamente a nuestros intereses y para que amplíen su mirada sobre una realidad tan interesante, tan compleja y tan dramática como es la cuestión agroecológica. Bueno, queridos alumnos, con esto los dejo. Ya vayan, si pueden ir al Parque Lilio, vayan recorriéndolo y analizándolo de todos los ángulos que puedan hacerlo. Y nos vamos a encontrar en la próxima clase, que va a ser la clase número 5.